Muy buenas tardes, mis queridas hermanas, hermanos, jóvenes, señoritas, niños, niñitas. Dios les bendiga. Como siempre, como cada domingo, es un agrado para mí poder venir a través de esta señal de internet a reunirme con ustedes en el nombre del Señor. Consciente de que nuestra fe nos lleva a creer y a tener la certeza que Jesús está en medio nuestro. No obstante que estemos a kilómetros de distancia separados, la presencia del Señor está en todo lugar. Nada escapa a su control, a su presencia, a su poder. Él es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente, está en todo lugar y es omnipotente, todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Y esta es nuestra fe que nos mueve a nosotros, la certeza, la seguridad que creemos en un Dios todopoderoso, lleno de amor y misericordia, que no se ha fijado en nuestras flaquezas, en nuestras imperfecciones, en nuestras debilidades, para amarnos tal como somos. Y por eso que Él es digno de que le honremos, que glorifiquemos su santo nombre y nos reunamos en su nombre para conocerlo cada día más y saber un poquito más cómo es Él, qué quiere de nosotros y saber de las promesas que Él tiene para sus hijos. Así que es una alegría poder estar juntos nuevamente y a la distancia, abrazarnos así virtualmente y desearles que el Señor les bendiga. Espero que hayan tenido una excelente semana y que el Señor haya sido con ustedes y puedan ustedes dar testimonio de que Dios está con ustedes, conmigo, con todos sus hijos. Les invito a que oremos al Señor para dar inicio a este culto en honor a su nombre, al nombre de Jesús. Padre amado, te alabamos y bendecimos en esta tarde y venimos delante de tu presencia, tal como somos, como tú nos conoces, Señor, sin ocultarte nada, porque ¿qué podemos ocultarte si tú lo sabes todo? Solo te pedimos que perdones nuestras iniquidades y pecados, todo aquello con lo que te ofendemos continuamente, a veces conscientemente, inconscientemente, por acción o por omisión, de palabra o de pensamiento, Señor, pero siempre hay algo que no debe estar en nosotros porque esta naturaleza caída en la que estamos tiende a deslizarnos hacia la desobediencia, hacia no perseverar en tus preceptos, en tus mandamientos, pero aquí estamos, Señor, con un corazón contrito y humillado delante de ti, implorando tengas misericordia, sabiendo que la tienes, que tu amor es sin medida, Señor, para tus hijos, para aquellos que te adoran en espíritu y en verdad. Y en esta condición venimos delante de ti, para adorarte, para alabarte, Padre mío, para decirte que te amamos y que te necesitamos en nuestra vida, que nada somos ni nada tendríamos si no fuera por ti, Padre mío. Nos has dado vida, nos has dado una esperanza viva de que hay un lugar mejor para nosotros reservado, para aquellos que perseveran en la fe, sin claudicar. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por dar tu vida por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos y guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Hoy estamos delante de ti, Padre Santo, para celebrar este culto en honor y en adoración a tu santo nombre, porque no tenemos otra forma de poder manifestar nuestra gratitud, nuestro agradecimiento que hay en nosotros por todo lo bueno que eres tú para con tus hijos, en lo personal con cada uno. Por eso te damos gracias y te alabamos y te pedimos que en esta tarde podamos estar todos en comunión entre nosotros y principalmente contigo, Señor, para que el Espíritu Santo nos visite. Más bien dicho, Él está en nuestro corazón, está en nuestra vida, sino que la presencia y la manifestación de tu Santo Espíritu en nosotros sea manifiesta en cada uno y podamos sentir el gozo de tu presencia en nosotros. Te dedicamos este culto a ti, te adoramos y te damos toda honra y toda gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ahora les invito a que cantemos con nuestros hermanos Marchán Ponce con todo nuestro corazón a nuestro bendito Dios. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y reviste de gracia a nuestros hermanos. Siento que tengo ganas
suya quiero ser, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poder hallar a quien le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor siempre será. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Estamos de vuelta, queridos hermanos, después de cantarle al Señor con todo nuestro corazón, expresando la alegría y el gozo de ser sus hijos y de que Él sea nuestro Padre Celestial. Así que le invito ahora a abrir sus Biblias en el capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 3, verso 9 al 13. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 13. Y le daremos lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones y me revista de gracia a mí para compartir con ustedes un momento de esta palabra que tiene para nosotros. Ya dijimos que la palabra está en los versículos 9 al 13 de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Y el tema para esta tarde es: ¿por qué Dios escogió este mundo? Yo le pregunto, ¿usted está contento? ¿Le gusta vivir en este mundo? ¿Le gusta lo que está sucediendo en el mundo? Lo que pasa, las leyes que están creando los legisladores, no solo en nuestra nación, sino que en todos los países del mundo. Si esto es sorprendente, hermanos, no solo en nuestra nación. Yo sé que muchos de ustedes no tienen ni idea lo que detrás de bambalinas están generando nuestros legisladores, y por qué no decirlo, nuestros gobernantes también, porque el gobierno tiene responsabilidad en esto. Por algo nosotros elegimos a quienes nos gobiernan, a quienes dirigen el país. Y es tremendo, pero esto no es otra cosa del cumplimiento de las cosas que están escritas y que se tienen que cumplir. Y como vemos las cosas, pareciera que nosotros vamos a ser testigos de los últimos acontecimientos, pero bueno, a través de la historia de la humanidad han pasado cosas terribles y sorprendentes también, que si nuestros antepasados, nuestros abuelitos o bisabuelos vivieran en el tiempo que nosotros estamos viviendo, no creerían lo que sucede. ¿Cómo piensa el ser humano? Hombres que se supone son inteligentes, ¿cómo pueden deconstruir la concepción humana del ser humano? Los valores, los principios en que la
humanidad se ha mantenido y ha vivido de acuerdo a ello durante siglos, milenios. Y hoy día, unos pocos iluminados a los cuales nosotros los elegimos con nuestro voto. ¿Se da cuenta más encima? Nosotros los elegimos para que gobiernen en contra de nuestros principios y de nuestros valores. Valores y principios que no tienen que ver simplemente con nosotros y con nuestro entorno, con nuestra iglesia. Tienen que ver con Dios, porque Dios los ha establecido, como la familia, como el derecho a la vida, como el matrimonio entre un hombre y una mujer, como el derecho de los padres a enseñar a sus hijos, y no que el Estado los arrebate para inculcarles sus ideologías, su manera impía de vivir y de observar la vida. O sea, tenemos que estar alerta como la palabra del día nos advierte. Así que es muy importante que pongamos atención nosotros a lo que Dios nos hablará en esta tarde. Nosotros creemos en los atributos de Dios, en su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Él es santo y no hay nada que escape a su control. Entonces la pregunta que cae por sí sola es, ¿este es el mejor mundo que Dios podía haber hecho? ¿Qué piensa usted? Si Dios lo puede y lo sabe y todo, ¿sería este el mundo que Dios esperaba? Si bien es cierto, este tema relacionado con las ideas que todos tienen acerca de Dios y de la cosmovisión que cada uno sostiene, de cómo ve el mundo y la vida, deja poca certeza al mundo en general, ya que para poder tener claridad a este respecto, se necesita una cosmovisión basada en la fe, en una verdadera fe. Pedro, en su segunda carta, esta que hemos extraído un pasaje para conversarlo hoy día, manifiesta una preocupación por la iglesia naciente. Aunque ya han pasado algunas décadas desde que los apóstoles iniciaron su ministerio, la iglesia está en formación, se está formando todavía. Pedro está consciente de que le queda poca vida, pues el Señor Jesucristo se lo ha revelado como lo manifiesta en el capítulo 1, verso 14 de esta misma carta. A diferencia de su primera carta, donde advierte a la iglesia de los peligros de fuera, los que sin duda no tienen la relevancia, ya que estos peligros lo único que harán será acrisolar la fe de los cristianos. Como sabemos, durante toda la historia de la iglesia hasta el día de hoy, en algunos lugares del mundo, la cantidad de mártires que prefirieron morir por causa del nombre de Jesús antes de renunciar a su fe, son el más poderoso testigo de una fe verdadera, pues ellos conocían de primera fuente la verdad. Es una verdad que no es fácil de entender ni comprender, a no ser que sea revelada, y esta es la labor del Espíritu Santo, el que está en usted y en mí, el que golpea la puerta de todos los que oyen, y el que abre, él se revela su vida y mora en su vida. El apóstol Pedro en esta carta está preocupado, no por los peligros que vienen de fuera, sino que de los de dentro de la iglesia. Los falsos maestros trataban de seducir a los creyentes y alejarlos de la fe, promoviendo la sensualidad, la arrogancia, la avaricia y la codicia. Ellos rechazaban la realidad de un juicio futuro y vivían como si la prosperidad y los placeres del momento fueran a durar para siempre. Para nosotros, una vez caídas las vendas de la ignorancia de nuestros ojos, no nos es difícil darnos cuenta que estos mismos males que advertía el apóstol Pedro allá en el inicio, han seguido a la iglesia a través de toda la historia, causando un daño que es difícil de cuantificar. Por eso es que el apóstol Pablo, dirigiéndose a los Corintios en su primera carta, les dice en el capítulo 10, versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estamos expuestos continuamente a deslizarnos de nuestra fe, razón por la que debemos perseverar con insistencia, constantemente, ya que el mismo apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 8, nos insta a ser sobrios y a velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por lo que los débiles en la fe son los más expuestos a caer en las fauces del maligno.
Así que haremos bien si le ponemos atención a la palabra de Dios para aplicarla en nuestra vida. Pedro habla de los mundos, y entender estos mundos de los que habla Pedro en esta carta, cualquiera no lo puede hacer, ya que nosotros conocemos uno solo, este mundo. Pero en el capítulo 2, versículo 5, Pedro dice, y si no perdonó al mundo antiguo, luego en el capítulo 3, versículo 6, dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Siguiendo en el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Todo desaparecerá. Este mundo se convertirá en una masa candente, en un magma que no puede ser apagado. Vemos aquí que Pedro habla del mundo antiguo y del actual, haciendo referencia al mundo que existía antes de Noé y que fue destruido mediante agua por causa del pecado que Dios no pudo resistir más. Pero se reservó un remanente de 8 personas, Noé y su familia, que continuaron viviendo en una creación caída, contaminada por causa del mismo pecado arraigado en el ser humano, los que no fueron capaces de librarse de este mal y continuaron con la cadena de maldad. Perdón. Y acerca del mundo actual dice en el versículo 7 que está reservado para el fuego en el día del juicio. De este castigo nadie podrá escapar, a no ser que haya recibido el sello del Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra salvación, como dice en Efesios 1, versículos 13 y 14, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La palabra arras es un término comercial que se usa en plural y que según la Real Academia de la Lengua Española se refiere a la prenda que se otorga a modo de garantía en un contrato, que puede ser un objeto o una suma de dinero para asegurar su ejecución. Y como lo describe el Diccionario Bíblico Ilustrados, las arras se usaron en Israel desde los tiempos más remotos. Judá prometió a su nuera Tamar, sin saber que era su nuera, un cabrito si le permitía llegarse a ella. Tamar accedió a condición de que le diera una prenda. Judá le entregó a título de arras, de garantía, su sello, el cordón, que lo sostenía y el bastón. Eso está en el capítulo 38 del libro de Génesis. El valor probativo del sello que entregó Judá es evidente y empeña la palabra del dador más que cualquier otro objeto. Tal vez alguien se pregunte, ¿por qué sucedió esto? ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo pudo pasar esta situación que nosotros obviamente en estos tiempos rechazaríamos, ¿cierto? Era la cultura, era la costumbre de aquellos tiempos. Tamar era la esposa del hijo mayor de Judá. Se portó mal y murió porque Dios lo desechó. Y la tradición, la costumbre, la regla era que el hijo mayor que seguía debía casarse con la esposa del hermano que murió. Y el hermano también murió. No vamos a entrar a analizar todo el tema, sino que un resumen general. El hermano siguiente también murió porque no quiso darle descendencia a su hermano y Dios también se molestó con él. Entonces venía el hijo menor que era muy pequeño y él debería casarse con Tamar, la que fue hija de su hermano mayor, el primogénito, porque así era la costumbre. Y creció el niño y Tamar esperaba casarse con el niño, se guardó para él, que ya era un hombre. Entonces viendo ella que Judá no cumplía con esta promesa, con esto que era legal, que era justo, ella se disfrazó de prostituta y lo esperó en el camino cuando iba a esquilar sus ovejas. Y él quiso allegarse a ella y ella le pidió como prenda estos elementos que dijimos antes. Entonces pasó el tiempo y llegó a oídos de Judá que Tamar, su nuera, estaba embarazada.
Entonces él, de acuerdo a la costumbre, a la regla, a la ley de entonces, mandó que la apedrearan, porque así debían morir las mujeres adúlteras. Y entonces ella pide que antes se le dé la oportunidad de mostrarle al dueño de esta prenda quién es el causante de su embarazo. Y ahí estaban las arras, las garantías que ella había recibido de Judá, su suegro, para allegarse a ella. Entonces cuando Judá ve lo que a él le pertenecía, dice, miserable, soy yo. Ella es más justa que yo, porque yo no cumplí con la ley, yo no cumplí con lo que era justo, pero ella sí ha cumplido. Y de ahí nace Fares, de ahí nace Boz, de ahí viene David, y de ahí, de esa generación, viene Jesús. Son historias hermosas que a veces nosotros no comprendemos porque vivimos en otro tiempo, pero que si las entendemos, las analizamos a la luz de las Escrituras, el Espíritu Santo nos da a entender una historia maravillosa de Dios que se viene tejiendo desde los inicios de la creación y que terminará también para los que creemos en Jesús en un final maravilloso, como lo relata este pasaje glorioso. Así que nos conviene perseverar en nuestra fe con paciencia, esperando aquel día del Señor. Pero en el Nuevo Testamento Pablo también habla 3 veces de las arras del Espíritu en 2 de Corintios, capítulo 1, verso 22, en el capítulo 5, verso 5, y en Efesios 1, 14, como ya lo manifesté anteriormente, el apóstol recuerda la fidelidad de Dios en cumplir todas sus promesas, y luego añade que en prueba de que cumplirá su promesa, nos ha dado el Espíritu Santo a modo de arras, a modo de garantía. El Espíritu Santo es la garantía de que el creyente tiene la salvación, de que ya posee la herencia del reino de Dios y sus dones y carismas son clarísima evidencia de que esta herencia empieza a dar frutos. Las arras del Espíritu son una prenda del cumplimiento de las promesas divinas. Y cuando nosotros tenemos esas arras, esa garantía, es decir, el Espíritu Santo morando en nosotros y dirigiendo nuestras vidas, los frutos se ven. Nuestra vida cambia. Nuestra cosmovisión de la vida es transformada y ahora la miramos con los ojos del Espíritu y no con los ojos de la carne, aspirando a algo mayor, a algo trascendente. La prenda o garantía que Dios nos da para que tengamos confianza que Él cumplirá es su Santo Espíritu que vive en nosotros y que Él nos ha dado. Razón para tener confianza y vivir en paz, teniendo la esperanza viva de un mundo mejor, prometido por nuestro buen y gran Dios. Gloria a Dios para siempre. En el versículo 13 del mismo capítulo 3 dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Este mundo es el que esperamos nosotros los cristianos. Será nuevo, no habrá corrosión, ni polillas, ni maldad, ni enfermedad. El pecado ya no existirá más, todo será puro. Sin duda que existirá también otro lugar que en la Biblia se le llama infierno, al que llegarán todos aquellos que rechazaron la verdad, despreciaron a Jesús y por la dureza de corazón sufrirán el castigo eterno que está reservado a los desobedientes. Todos tienen la oportunidad de obedecer al llamado que Dios les hace, de obedecer al llamado que Jesús hace constantemente a través de los diversos medios que existen, como hoy estamos llamando a venir al encuentro con Jesús, si alguno no hubiera tenido ese encuentro personal, para que rinda su vida al Señor, y su vida cambiará y tendrá la esperanza de vivir en una tierra y en un cielo nuevo, puro, sin pecado, sin maldad, sin enfermedad, sin dolor, sin sufrimiento. Son las promesas de Dios para nosotros y en estas perseveramos. ¿Es este el mejor mundo que Dios podría haber hecho? Alguien puede decir tal vez no, pero sin duda que es el mejor camino al mejor mundo que Dios ha planificado en su propósito eterno para aquellos que han creído en su Hijo por medio de la fe. No hay otro camino, Jesús es el camino. Y este proceso que estamos viviendo es parte del camino al Edén celestial, a la Canaán de Dios, donde todo será diferente. Hermanos queridos,
Es glorioso lo que Dios nos ofrece. No es un sueño, no es una utopía, es verdad. Cristo estuvo aquí en medio de nosotros y los testigos de aquello nos han dejado escrito su palabra para que nosotros creamos y la apliquemos en nuestra vida, para que no descuidemos esta salvación tan grande que Él nos ha dado. Tal vez, como dijimos, la pregunta que estábamos haciendo, ¿este es el mejor mundo que Dios podía habernos hecho? Tal vez no, ¿cierto? Pero sin duda que es el mejor camino para llegar a aquel mejor mundo que Dios ha planificado en su propósito eterno para nosotros, para aquellos que hemos creído en su Hijo por medio de la fe, no por medio de la razón. La razón no tiene lugar en este camino. Aunque nos digan que somos tontos, que somos ignorantes, no importa. Pero aquí la razón no juega porque Dios es absoluto y Él no actúa de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestro razonamiento, sino que de acuerdo a su voluntad. Así que no es por medio de la razón, sino que por medio de la fe. La seguridad que nosotros tenemos que esto es cierto, que esto es verdad. Que la convicción que tenemos del mundo venidero no es una utopía, la esperamos y pronto estaremos experimentando el producto de nuestra fe, gracias a la misericordia infinita de Dios. Por medio de la fe, en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Estos son los que recibirán el galardón, los que tienen fe. ¿Tiene fe usted? Sí, cierto, por algo está escuchando, por algo está viendo, quiere estar aquí. Que Dios aumente esta fe, la consolide en su corazón, para que Él sea la prioridad en su vida y busque con afán el conocer cada día más a Dios y lo que Él quiere de usted, lo que Él espera de usted, y usted conozca las promesas que Él tiene para usted. Dios tiene un plan universal para toda la creación, y si Él va a preservar la libertad, el libre albedrío con que nos creó, y a la vez derrotar al mal, entonces esta es la mejor forma de hacerlo. La libertad se conserva cuando cada persona decide libremente cómo determinar su destino. Como dicen Norman Geisler y Ron Brook en su libro Apologética, herramientas valiosas para la defensa de la fe. Abro comillas. Dice, el mal es derrotado cuando aquellos que rechazan a Dios son separados de los otros. Las decisiones de todos tienen carácter permanente. Los que eligieron a Dios serán confirmados en su decisión y el pecado cesará. Aquellos que rechazaron a Dios están en cuarentena eterna y no pueden alterar el mundo perfecto que habrá de venir. El objetivo definitivo del mundo perfecto con criaturas libres se logrará, pero la manera de llegar allí exige que los que abusan de su libertad sean expulsados, sean excluidos de este mundo. Dios nos asegura que serán salvados en la medida de lo posible todos los que crean. Juan 6:37. Dios para esto ha provisto en Cristo la salvación de todos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Él espera pacientemente, deseando que todos los hombres sean salvos, como lo vemos aquí en el versículo 9 de este pasaje que tenemos como referencia para el mensaje de hoy. Pero como Jesús dijera, conmovido por Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Mateo 23:37. Jesús quiere salvarle a usted. Jesús lo llama. ¿Usted quiere ser salvo? Tal vez alguien se pregunte, ¿y salvo de qué? La respuesta es obvia, del juicio que viene. La razón de la espera. ¿Por qué, según algunos, tienen por tardanza la venida del Señor? Aquellos que estaban contaminando la iglesia en el tiempo de Pedro descartaban el día del juicio. No creían que Jesús volvería a la tierra. Por eso que para ellos el disfrutar de los placeres temporales de esta vida era prioritario. Pedro conoció personalmente a Jesús y fue testigo de su ministerio, de los prodigios
y milagros que hizo mientras estuvo en medio de ellos. Sabía de manera personal que creer y tener fe es un don divino de la gracia de Dios y no una capacidad humana, ya que la imagen caída de nuestra naturaleza nos impide acercarnos a Dios por nuestros propios medios. Es necesario que Él nos atraiga así y nosotros digamos amén. Así que si usted escucha hoy la voz de Dios, no endurezca por más tiempo su corazón y ríndale su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús, quien dio su vida para pagar la culpa de su pecado, para librarlo del juicio y de la condenación eterna. Pedro le dice a sus lectores en el versículo 8 de este mismo pasaje que no deben ignorar que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, queriendo decir que el tiempo de Dios no se cuantifica como el tiempo cronos de nosotros, sino en el tiempo kairos, el de Dios, de acuerdo a los acontecimientos que Él tiene previsto. Así que no deben, como nosotros, tampoco tener por tardanza la venida del Señor, como algunos la tienen. La aparente demora, según nuestro pensamiento y deseo, se debe a que el Señor es paciente para con nosotros, no que esté retrasado, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ese día llegará. Pedro transmite a sus lectores la certeza del advenimiento de Jesús. Recordemos que él conoce quién es Jesús. Estuvo en el monte de la transfiguración con Juan y Jacob y vieron cómo se transfiguraba delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y se aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, fuera de sí, porque no se explicaba lo que estaba sucediendo y seguramente debían estar espantados, dijo: bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mateo 17, de 1 al 9 está esto. El pobre Pedro no sabía lo que estaba diciendo, estaba confundido. Lo que a cualquiera le sucedería ante tan gloriosa revelación. Y una voz, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír la voz, ellos se postraron sobre sus rostros y tuvieron temor, se asustaron. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Cuando alzaron sus ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó que a nadie contara la visión hasta que Él resucitara de los muertos. Esta es la palabra de Dios que el Espíritu Santo tomó a hombres como el apóstol Pedro para dejar registrados estos acontecimientos para aumento y consolidación de nuestra fe. Pedro estuvo con el Señor. Elías, que había muerto cientos, siglos, y Moisés, que había muerto siglos, muchos siglos atrás, estaban vivos conversando con Jesús. El reino venidero es real, hermano. El apóstol Pablo, un perseguidor de estos ingenuos, comillas, creyentes como el mundo nos trata, fue a visitar, lo llevó Dios en el Espíritu a visitar aquel lugar. Y dice que no existen palabras para expresar lo que él vio allá, lo que él escuchó. Entonces, yo creo. ¿Usted cree? Amén, diga usted, porque es verdad. Y no pasará tanto tiempo para que podamos disfrutar de aquellas promesas. Entonces, para Pedro no existe ni la más incipiente duda del regreso del Señor. Conoce perfectamente que todo lo que su maestro les compartió se cumplirá de la forma y en el tiempo que Dios tiene previsto que ocurra. Nos aclara que el regreso de Jesús sorprenderá a muchos, pues será como el ladrón que viene de noche, cuando todos duermen. Nosotros debemos velar, estar atentos, pues conocemos los tiempos en que vivimos. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de venir el reino de Dios, él les respondió, esto está en Lucas capítulo 17, entre otras cosas les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán aquí o allá está,
porque el reino de Dios está entre vosotros. Jesús ya está aquí. Él reina en su corazón, en su vida, en mi vida, en la vida de todos aquellos que hemos creído en Él y hemos rendido nuestra vida para que Él sea nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. Y Él nos dirige y Él nos gobierna. Por eso que debemos dar evidencia de que somos hijos de Dios, miembros de este pueblo bendito que ha sido redimido, comprado con la sangre de Jesús y transformado nuestras vidas por medio del nuevo nacimiento cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. El reino de Dios está entre nosotros. Enseguida se dirigió a sus discípulos dándoles algunas señales para aquel tiempo cuando Él iba a venir, agregando que como fue en los días de Noé, así serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del suelo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Los hombres estarán viviendo una vida normal, de acuerdo a los preceptos del mundo. Nada acontecerá según ellos distinto. Seguirán viviendo en sus proyectos, en sus propósitos, en sus objetivos. Pero nosotros sí nos daremos cuenta que el reloj de Dios está avanzando y se acerca al tiempo final. ¿O no, dice usted? Como lo podemos ver hoy, todo eso lo podemos ver hoy. Los líderes mundiales están modificando la cosmovisión judeo-cristiana del mundo y de la vida en la que se ha sostenido la humanidad por milenios, pues ellos no creen en la trascendencia del ser humano, creen que esta humanidad está llegando a su fin y que se debe dar paso a una nueva era de la humanidad, donde Dios no tiene lugar ni espacio, pues ellos han querido ser dioses del mundo imponiendo sus propios valores, no respetando las creencias ni las posiciones de los demás. Pero el juicio sobre ellos no se tarda. Tienen un día y una hora señalada para comparecer ante el juicio del gran trono blanco, cuando deberán dar cuenta de todas estas aberraciones que han implementado para la humanidad. Si conocemos lo que sucederá a nosotros, si nosotros conoceremos lo que sucederá, cuidemos nuestra salvación. No la descuidemos, cuidémosla. Pedro continúa motivando a los creyentes de su tiempo y también a nosotros. La palabra de Dios debe motivarnos, ya que conocemos y sabemos todas estas cosas, que por el fuego todo lo que existe será destruido. Así que debemos vivir de forma santa y piadosa, lo que significa hacerlo como Jesús vivió aquí en medio de nosotros cuando estuvo en la tierra, esperando y agilizando nuestro desarrollo espiritual, creciendo en el porte espiritual que Dios espera y desea de cada uno de nosotros. Nos espera algo glorioso que ni siquiera podemos imaginar. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, es decir, donde se vive de acuerdo a la voluntad de Dios, quien nos ama y desea tener una relación verdadera como de padre a hijo, quien tiene preparado aquel lugar para los que han creído en su Hijo, en Jesucristo, para que ellos vivan por la eternidad junto a Él, junto a nuestro Señor y Rey, en un mundo feliz, por un tiempo, para siempre. Todo esto que nos agobia, que nos cansa, que nos enferma, que nos dificulta para vivir, desaparecerá. Y viviremos con un cuerpo glorificado, transformado, como Dios lo planificó. Y ese mundo que Él inició allá en el paraíso y que está dentro de un paréntesis hoy día en el cual vivimos nosotros, tendrá su conclusión y pasaremos a vivir en la eternidad de Dios junto a Jesús, Señor nuestro. Nos esperan días expectantes, hermanos queridos, así que debemos cuidar nuestra salvación buscando a Dios mientras puede ser hallado. Hoy es tiempo para usted, para buscar a Dios. Búsquelo, Él está al lado suyo, Él va a escuchar su palabra, va a escuchar lo que hay en su corazón y Él va a responder de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su fe. Dios les bendiga y para Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda honra y toda gloria.
ahora y para siempre. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva para los salvados en Cristo Jesús. Una gloria infinita a la luz de su rostro, a la luz de su rostro, el alma estará. Cantan los ángeles allí, cantan los hombres a Jesús, canta la vida que allí está, cantarán los siglos en el Señor. Cantan los ángeles allí, cantan los hombres a Jesús, canta la vida que allí está, cantarán los siglos en el Señor. Esta patria eterna, con un rey divino, es la esencia pura del amor, es el alfa y omega, el primero y el último, el que sabe tu vida y tu dolor. Cantan los ángeles allí, cantan los hombres a Jesús, canta la vida que allí está, cantarán los siglos en el Señor. Cantan los ángeles allí, cantan los hombres a Jesús, canta la vida que allí está, cantarán los siglos en el Señor. Hay un cielo nuevo. Hermanos queridos, estamos concluyendo ya esta reunión. Hemos cantado con nuestros hermanos Marchán Ponce, hemos glorificado el nombre del Señor y hemos recibido este alimento espiritual que fortalece nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza y nos hace estar seguros y vivir confiados, porque
las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Así que nos espera, como dice Pedro, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Así debemos vivir con esa esperanza. Vamos a concluir. Deseo que el Señor les bendiga, les guarde, les acompañe en esta semana, como siempre Él lo hace, y que en las pruebas, en las dificultades, Él los haga más que vencedores. Dios les bendiga, Dios les guarde a ustedes y a toda su familia. Oremos al Señor y demos gracias. Padre Santo, te alabamos y bendecimos en esta tarde. Concluimos este santo servicio que hemos realizado en tu nombre, para tu gloria y para tu honra y para bendición de nuestras vidas. Pues el escuchar tu palabra es de mucho provecho para nuestro crecimiento, para el sostenimiento de nuestra fe y para que esta esperanza que tenemos, Señor, se mantenga viva y sea la fuerza que motiva a seguir perseverando en tus preceptos, en tus mandamientos, viviendo como Jesús nos ha enseñado y nos ha mandado y nos ha dado ejemplo de cómo debemos vivir. Gracias, Padre, por tener misericordia de nosotros y por amarnos tanto que estuviste dispuesto a sacrificar a tu único Hijo, nuestro Señor Jesús, para darnos vida a nosotros y rescatarnos de la muerte eterna. Te alabamos y te glorificamos y rendimos honor a tu santo nombre, porque tú eres bueno todo el tiempo, Señor. Te pido por mis hermanos, te pido por el hermano Juan Carlos Maureira, que está hospitalizado, que tú lo levantes en victoria de aquel lugar y que como el alfarero tú moldees su vida de acuerdo a tu voluntad, porque en estas situaciones tu presencia es latente y tu propósito se lleva adelante en la vida de cada uno. Dale aliento y consolida la fe de nuestro hermano como la de todos que están enfermos y pasando pruebas. Tengan la confianza y la certeza que tú estás en medio de ellos, junto a ellos, para alentarlos, para apoyarlos, para sostenerlos. Padre Santo, bendice el trabajo de nuestros hermanos, Señor. Multiplica las despensas en cada hogar y las que tienen empresas, negocios, microempresas. Tú bendíceles y prospérales de acuerdo a tu voluntad, sabiendo ellos que esto no es de ellos, sino que tú los has dado para bendición de su vida y bendición de tu obra. Gracias, Padre mío. Guárdanos a todos de esta contaminación, de este virus que anda por todas partes, y manténnos con salud para seguir proclamando tu nombre y cumpliendo la comisión que nos has encomendado. Gracias, Padre, te damos y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro bendito y amante Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga.